Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Vamos. Bueno, buenas tardes, Europa, buenos días, El Salvador. Estamos en una transmisión más de La Minuta. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, de honor, con quien vamos a abordar el tema histórico de la conformación de la ciudad de San Salvador y sus 500 años, todo el proceso que ha vivido la conformación de nuestra ciudad capital. En esta oportunidad quiero darle también la bienvenida a mi compañero José Santos Handres. Hola, ¿qué Del tal? Emporio Digital. Este Sí. es un esfuerzo que estamos haciendo, Handres, en conjunto con el Emporio Digital y lo informativo salvadoreño en Milán. Nos gusta hablar de historia, nos gusta contar historias y esta es una historia muy bonita que nos está apasionando mucho. ¿Qué tal, Andrés? Es una historia fantástica, Juan Carlos. Tuvo una óptima idea en proponer este argumento para el día de hoy porque estamos de fiesta. Son 500 años de la capital de El Salvador, San Salvador, y hemos traído un experto para que nos acompañe pasito a pasito y nos vaya contando cómo surge la capital, cómo surgen sus vías, sus edificaciones, la parte histórica, política, social. También tenemos unas imágenes de época y un corto vídeo de una chica en Instagram que nos parece bastante ilustrativo, que lo vamos a incluir también. Así es que vamos con todo, Juan Carlos. Andrés, antes de dar paso a nuestro invitado de lujo, voy a tocar un punto bien importante. Este día se conmemoran 82 años de la ordenación sacerdotal de nuestro santo salvadoreño, Monseñor Romero, en la ciudad de Roma, un 4 de abril de 1942, a la edad de 25 años. Monseñor Romero viene ordenado sacerdote y luego, posteriormente a su regreso en El Salvador, pues se le asigna la dirección espiritual de la zona de Oriente. Así que, como un dato para romper el hielo en esta conversación, siempre hablando sobre la historia, mencionamos también a Monseñor Romero. Excelente. Bueno, vamos a conocer a nuestro invitado, señor Carlos Cañas Dinarte. Siempre es un lujo que nos acompañe porque descubrimos toda esa historia que El Salvador nos ha regalado y qué bien saberlo directamente de una persona tan especializada. Bienvenido, Carlos, a esta minuta donde vamos a conocer la historia de la conformación de la ciudad de San Salvador. Bueno, buenas tardes desde Barcelona. Un saludo para ustedes ahí en la parte digital. Y bueno, un saludo también para las personas que nos sintonicen tanto en Europa como en El Salvador. Buenos días para el pueblo salvadoreño que nos está observando. Y bueno, pues a la orden aquí, ¿verdad? Para que tratemos este tema del pentacentenario de fundación de San Salvador. Perfecto. Carlos, estaba leyendo por ahí un reportaje donde todavía no se logran poner de acuerdo en la fecha exacta. Unos parten de que la fecha inicial de la conformación de la ciudad fue el 1 de abril de 1525, pero surgen otras, esto como a forma de un campamento militar, dice la historia, conformado por Pedro de Alvarado. Hay otras dos fechas por ahí. ¿A qué fecha nos tendríamos que remontar específicamente para darle el punto de partida a nuestra ciudad? Bueno, yo creo que es una historia un poco más larga que eso, ¿verdad? Es una historia que arranca en 1519 con la invasión española por parte de las tropas de Hernán Cortés a Tenochtitlan, la capital del imperio mexica o el imperio azteca. En ese momento, entre 1519 y 1521, los lugartenientes o los capitanes que acompañan a Hernán Cortés
Uno de ellos es Pedro de Alvarado y Contreras, este extremeño, ¿verdad? Llega y es un hombre tipificado como un militar extremadamente violento en contra de los indígenas, y Hernán Cortés trata de sacudírselo de alguna manera y lo envía al sur de los territorios mexicas para que vaya a encontrar pueblos y los someta al imperio español. Es así como lo envía hacia la zona de Chiapas, ¿verdad? Lo envía también hacia la zona de lo que en la actualidad conocemos como Guatemala, y finalmente ingresa al territorio del señorío Pipil de Cuscatán. En este sentido, Pedro de Alvarado sostiene una batalla bastante importante en Acaxual, en Acajutla, como le llamaríamos en la actualidad, donde se enfrenta a miles de indígenas pipiles que están defendiendo su territorio de la invasión, porque ya para ese momento Pedro de Alvarado y Contreras trae no solo tropas españolas, sino miles de indígenas auxiliares que ha venido recogiendo en el camino, y también trae mexicas, tlaxcaltecas y una serie de pueblos que ha recogido en el altiplano mexicano. Entonces, estos ya son miles de apoyos, ¿verdad?, que trae para esa batalla de Acaxual, y es herido en el fémur, le quiebra una flecha, le quiebra el fémur. La leyenda dice que era un príncipe que se llamaba Tonal, es completamente falso, no hay ningún solo documento. Imagínense en una batalla donde hay 5,000 indígenas de un lado y otros tantos del otro bando, nadie va a andar poniéndole el nombre a la flecha para saber quién la disparó, ¿no? Pero la leyenda siempre nos ha enseñado eso, un supuesto príncipe Atonal, ¿verdad? Que es una leyenda nada más, no existe ningún documento que lo compruebe, igual que tampoco hay ningún documento que compruebe que el, el cacique o el señor, el principal indígena que dirigía el señorío Pipil de Cuscatán se llamara Atlacatl. Eso no, Atlacatl en realidad es un nombre, más que un nombre, es un cargo, ¿verdad? Es el portador de la vara, eso significa, es el portador de la vara, es el cacique, pues entonces es como que lo tradujéramos y el nombre del dirigente fuera cacique, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Alvarado ingresa al territorio de, eh, de Cuscatlán, ¿verdad? O Cuscatán, es más apropiado sin la TL, y lo que ocurre es que en esas fechas de 1524, cuando ingresa, va herido, ¿verdad? Y no logra sostener la posición, se retira y entonces le comisiona a sus hermanos, a Jorge y a Gonzalo, que funden la villa de San Salvador y ellos ingresan de nuevo al territorio hacia marzo de 1525. Hay un registro en el libro viejo del Cabildo de la ciudad de Guatemala, donde se asienta que se demoraron aproximadamente una semana en caminar desde Ciudad de Guatemala hasta el lugar del asentamiento. Y entonces, por eso se hace el cálculo de que la fundación de la villa ocurrió hacia el 1 de abril de 1525. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, hay varios temas. No solo es la fecha, porque no tenemos un acta, no existe en la actualidad el acta fundacional de la villa de San Salvador, no ha sido encontrada en los archivos, no sabemos si está en Centroamérica, no sabemos si se perdió, no sabemos si hay copia de eso en algún archivo en Europa, pero lo cierto es que hasta este momento no ha sido posible localizar el acta fundacional. Sí existe, porque si no, jamás se hubiera producido la apertura de la villa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, tampoco sabemos dónde estaba ese campamento militar del cual el primer alcalde va a ser Diego de Holguín. Nunca se ha sabido exactamente dónde quedó ese campamento. No hay un resto arqueológico que nos diga aquí fue el asentamiento primero de la villa de San Salvador en el señorío Pipil de Cuscatán. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque esa villa es rápidamente desarticulada por las constantes batallas que tienen contra los indígenas pipiles. Entonces ya para 1526 ya no existe la villa de San Salvador, es despoblada y
cuando llegan otras tropas procedentes de Panamá y de Nicaragua, cuando llegan a ese lugar, se encuentran con que la villa no existe. Llegan Martín de Estete y Hernando de Soto, son los que llegan a ese lugar y se encuentran con que el campamento ha sido destruido, ¿verdad? Y que no existen pobladores ni nada, se han retirado de nuevo a Ciudad de Guatemala. Entonces, a raíz de esa despoblación, los de Martín de Estete, enviados por Pedrarias Dávila desde Panamá, fundan una nueva villa que también es muy, muy corta de duración y es la que en la actualidad conocemos como San Martín, ¿verdad? En la zona del oriente del actual San Salvador. Es esa villa de los caballeros, ¿verdad? Dura muy poquito y también es despoblada. Entonces, para 1528, el 1 de abril de 1528, se produce el reasentamiento de la villa de San Salvador, no una segunda fundación. Las villas españolas se fundaban solo una vez. Y se produce la fundación, el restablecimiento de la villa se produce el 1 de abril de 1528, cuando Jorge de Alvarado reasienta la villa en lo que en la actualidad conocemos como la Bermuda Ciudad Vieja, ¿verdad? Al sur de Suchitoto. Y es ahí, a partir de ese momento, cuando ya comienza la historia documentada. Tenemos registros, existen datos, existe arqueología, existen muchas cosas que sustentan dónde estaba la antigua San Salvador, 7 kilómetros al sur del actual Suchitoto. Muy interesante. Y aquí ya tenemos, Juan Carlos, un panorama mucho más claro, sí, porque hay varias versiones de todo esto. Sí, precisamente mientras Carlos nos estaba narrando, precisamente estaba pensando a dónde está esa bibliografía, dónde la encontramos, y en Europa, en El Salvador, pero ya Carlos lo mencionó que no existe un documento como tal para poder ir personalmente a indagar, a poder ampliar el conocimiento. Carlos, yo tengo una pregunta en específico. ¿Por qué eligieron la conformación de la ciudad de San Salvador? En esa época, ¿qué riqueza mineral podría haber tenido? No estaban cerca de la costa, no estaban cerca de la zona montañosa, por decir Chalatenango. ¿Qué tomaron en cuenta para conformar este asentamiento y volverlo, no lo sé si ya desde un inicio, la capital, o simplemente inició como una vía y luego se fue desarrollando? Pero lo que pasa es que San Salvador, más que una zona minera, la villa de San Salvador está ubicada en un lugar que es estratégico para Pedro de Alvarado y Contreras. Él tiene un pleito abierto con el gobernador de Panamá y Nicaragua, con Pedrarias Dávila, y entonces poner la villa de San Salvador a la orilla del río Lempa, o sea, en una zona fronteriza con el río Lempa, es para él estratégico, porque el río Lempa se va a convertir en la frontera entre el reino entre el reino de Guatemala y la gobernación de Panamá. Entonces, la gobernación de Guatemala y la gobernación de Panamá están en contra una de la otra. Y entonces, entre más hacia el sur establezca sus límites la gobernación de Guatemala, va a ganarle más territorios a Pedrarias Dávila. Entonces, Pedrarias ha fundado León Viejo en Nicaragua y por tanto, Pedro de Alvarado funda San Salvador, ¿verdad? En una zona donde estaría esa frontera, ¿verdad? Y es cuando envía, unos años después, enviará a su sobrino, a Luis de Moscoso y Alvarado, a fundar San Miguel de la Frontera, donde en la actualidad es Santa Elena, en el departamento de Usulután. O sea, San Miguel de la Frontera se llama así porque es la frontera entre la gobernación de Guatemala y la gobernación de Panamá. Entonces, cuando unos incendios destruyen a esa original San Miguel de la Frontera, es cuando se va a trasladar más allá del río Lempa y se va a establecer en la actual zona donde aún existe la ciudad de San Miguel, que ya está próxima, en 5 años cumplirá 500 años de fundación.
Es una lástima que su monumento conmemorativo de los 400 años se esté casi cayendo en estos momentos, pero a San Miguel le faltan 5 años apenas para cumplir su quinto centenario. Y tampoco hay mucho conocimiento en nuestro pueblo en la actualidad respecto a todos estos conquistadores españoles, que muchos de ellos llegaron a estarse con Pedro de Alvarado o con Pedro Arias Dávila antes de emprender otras misiones dentro de América y desarrollar otras zonas de exploración y conquista, ¿verdad? Y es interesante todo lo que estos que estuvieron con ellos fueron a desarrollar después. Luis de Moscoso y Alvarado, por ejemplo, es un personaje impresionante en la historia de los descubrimientos en lo que en la actualidad conocemos como el sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Y otros que estuvieron con él, ¿verdad? Que estuvieron junto con él, Hernando de Soto, por ejemplo, desarrolla un amplio trabajo en lo que en la actualidad conocemos como la Florida, ¿verdad? En Estados Unidos también. Y así muchos de estos conquistadores que eran soldados prácticamente ignorantes, sin mayores conocimientos ni nada, estos desarrollan una serie de exploraciones y varios de ellos, que sí no eran tan ignorantes como la mayoría, van a dejar registro de todo aquello, ¿verdad? Vamos a tener a uno que vivió en Zacatecoluca, Bernal Díaz del Castillo, que va a dejar una de las crónicas más grandes que existen acerca de la conquista de la Nueva España y también del Reino de Guatemala, pero hay otros documentos, ahora que lo mencionaban, tal vez no son bibliografías como lo entendemos en la actualidad, pero por ejemplo en el Museo del Alfeñique, ahí en Puebla, en México, existe un documento español, ¿verdad? Más que español, indígena, españolizado, que es el lienzo de Cuauquecholan, que ese lienzo cuenta una por una, mediante sistema ideográfico, las batallas que desarrolló Pedro de Alvarado en territorio guatemalteco y, desgraciadamente, al lienzo le falta la parte que correspondería a la conquista de Cuscatán. O sea, se queda, el lienzo está cortado en la parte donde tendría que estar la parte esa de la conquista de Cuscatán. Y además tenemos otro lienzo que está en Glasgow, en Escocia, está ahí depositado, se confundió durante décadas con un papiro egipcio y es el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala cuenta las diferentes batallas que Pedro de Alvarado y sus tropas tuvieron para llegar hasta la capital del señorío de Cuscatán. Y ahí es posible, gracias a ese documento, reconstruir varias de las batallas que se fueron dando después de Acaxual y cómo, por ejemplo, no llegaron por la zona de la costa, sino que se fueron bordeando el volcán de San Salvador y por eso hay una batalla de Opico, por ejemplo, y hay unas zonas que van pasando y finalmente, gracias al lienzo de Tlaxcala, es posible determinar que la capital del señorío de Cuscatán no era lo que conocemos como antiguo Cuscatlán, sino que quedaba en alguna zona entre Suchitoto y los Perulapías, o sea, en las riberas del lago de Ilopango. Ahí debió haber quedado la capital del señorío de Cuscatán. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese lugar, ¿verdad? A menos que la arqueología nos lo muestre en unos años, pero todavía no hemos encontrado ningún tipo de pirámide, ningún tipo de espacios ceremoniales, así como los que hay en San Andrés o en Tazumal o en Joya de Serén, por ejemplo, ningún tipo de manifestación de ese tipo se ha encontrado en toda esa zona, pero eso no quiere decir que no exista, no se ha encontrado simplemente. Pero entonces el lienzo de Tlaxcala, aunque no es un libro como tal, pero nos da indicios suficientes para entender cuál fue el recorrido que siguieron estas tropas, y es decir, no vinieron por los chorros, ¿verdad? No subieron por los chorros desde Aguachapán hacia lo que en la actualidad sería San Salvador, sino que pasaron bordeando el volcán de San Salvador. Muy interesante. Bueno, esa parte, cuando usted dice que también fue la capital, lo que hoy es el distrito de Santa Elena en Usulután.
Exactamente. Ujú. Santa Elena fue el asentamiento original de San Miguel de la Frontera. Ok. Ese lugar es el donde se fundó San Miguel, San Ujú. Miguel de la Frontera, el sitio colonial, pues, que después de los incendios que hubo, unos años más tarde, el asentamiento lo trasladaron a donde está ahora San Miguel. Donde está ahora San Miguel. ¿Y cuándo fue tomando ya forma la ciudad de San Salvador? Bueno, como ciudad es a partir de septiembre de Sí, 1546, sí, cuando así, el pero hijo perdón, de, porque primero se constituye villa, ¿no? Primero es villa y pasa por exactamente, ese proceso, y después pueblo. pasa a ser, no, primero es villa, Mm, luego es ciudad, ¿verdad? ok, La muy noble y muy leal ciudad de San Salvador, ¿verdad? El 26 de septiembre de 1546, es designada por el príncipe Felipe, el hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania, es designada ciudad, ¿verdad? Entonces, en 1546, pero ya para ese momento la villa de San Salvador ya no estaba ahí en Ciudad Vieja al sur de Suchitoto. A partir de mm, 1539, debido a que llovía demasiado y había tormentas eléctricas muy grandes que causaban incendios y destruían las cosechas, se habían trasladado a lo que en aquella época se llamaba el Valle de Quetzalcoatlán, el Valle del Señor Quetzalcoatl. Ese valle, en el centro del territorio, ese valle era mucho más amigable para los cultivos y para poder construir según ellos. Y entonces se habían movido hacia ese lugar, aunque todavía quedaban habitantes en Ciudad Vieja, ¿verdad? Pero poco a poco se habían ido trasladando y finalmente, ya para septiembre de 1546, cuando se recibe el título de ciudad, ya queda donde ahora es San Salvador, donde queda en la actualidad San Salvador. El predio más antiguo de la ciudad de San Salvador, que jamás ha cambiado su uso de suelo, es el Parque Libertad. mm, Siempre ha sido plaza o parque. Es ok, el lugar más antiguo de la ciudad de San Salvador. O sea, se ha mantenido 500 lo que ha sido años siempre. se ha mantenido desde siempre, o sea, es el lugar original de la capital, ¿verdad? O sea, la plaza de armas, la plaza del Cabildo, la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? El Parque Dueñas, la Plaza Libertad, todos los nombres que ha tenido, ese lugar prácticamente en 500 años no ha variado su uso de suelo, ha sido siempre un lugar de espacio público. ¿Por qué? Porque alrededor, al sur, estaba el Cabildo, al oriente estaba la iglesia parroquial, ¿verdad? Lo que ahora es el Rosario, que sería la primera catedral de San Salvador a partir de Ok. 1842, y pues los demás eran las zonas comerciales, ¿verdad? O sea, los Mm, portales comerciales, y así se distribuía. San Salvador tuvo una planta iberoamericana, ¿verdad? Una distribución urbana iberoamericana, ¿verdad? Con esa plantilla iberoamericana que se expandió por el resto de los dominios coloniales españoles en América, ¿verdad? Entonces, es interesante que San Salvador conservó en su centro y aún conserva en su centro histórico esa distribución, ¿verdad? En manzanas, en varas, en cuadras, ¿verdad? O sea, esa es una distribución típicamente colonial española. Carlos, ya las personas se están conectando al informativo salvadoreño en Milán, agradeciendo precisamente por toda esta riqueza de historia, de información. Hay una pregunta: ¿por qué San Salvador? ¿De dónde proviene el nombre? ¿Y de dónde lo retomaron? buena pregunta. Parecerá una pregunta sencilla, pero que diría yo que el promedio del salvadoreño lo desconoce. Desconocemos toda esta información histórica valiosa y también desconocemos de dónde proviene el nombre San Salvador y por qué se quedó. Bueno, el culto a San Salvador es bastante extendido en la España de la Edad Media, ¿verdad? Para la época de los descubrimientos, conquistas y colonizaciones en territorios americanos, vamos a encontrarnos muchos lugares que llevan el nombre de San Salvador, ¿verdad? O sea, es interesante ver, por ejemplo, cómo incluso aquí en Cataluña, hay lugares que llevan el nombre de San Salvador de Guardiola, por ejemplo, ¿no? El San Salvador de la Hucha, de la Alcancía,
pues entonces San Salvador era un culto bastante extendido en aquella época. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de que se funde la villa de San Salvador, ya se ha fundado en Cuba San Salvador de Bayamo. Entonces, y así como existe ese, también existe un San Salvador en la actualidad en un territorio africano, ¿verdad? En el Senegal. Hay un lugar también que lleva el nombre de San Salvador. Entonces, entre portugueses y españoles, el culto a San Salvador era bastante extendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que creen que el nombre San Salvador hace referencia a un santo que se llame Salvador, y no es así. Es una forma de referirse a la santidad del Salvador del mundo, ¿verdad? Es una forma de referirse al Hijo de Dios en el catolicismo, ¿verdad? Entonces, prácticamente San Salvador tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Y no existe un santo como tal, ¿verdad? Que se llame San Salvador. Pero por eso en España había una devoción muy especial en esos siglos coloniales respecto a esta figura, ¿verdad? Entonces, pero hay una cosa muy curiosa. Y es que cuando en 1528 se establece la primera iglesia parroquial ya firme, que ya tiene un asentamiento en la plaza de Ciudad Vieja, el primer lugar de la villa de San Salvador, el culto que se da no es una advocación al Salvador del mundo. La villa se llama San Salvador, pero la figura bajo la advocación de la cual se ha fundado la villa, la patrona, pues, la figura patrona católica de la villa, no es el Salvador del mundo, sino que es una imagen de la Virgen María, ¿verdad? Una imagen de la conquistadora, ¿verdad? La famosa imagen de la conquistadora que ahora está metida ahí en una iglesia en la colonia Miralvalle en San Salvador, pero esa figura fue la figura original, el culto a la Virgen María, a esa figura de la conquistadora, fue la advocación original de la villa de San Salvador. Entonces el culto al Salvador del mundo vendrá varios siglos después, no es desde la época de la fundación. El Salvador del mundo va a tener la importancia que tiene en la actualidad a partir de 1777, o sea, bastantes, casi 250 años después. Algunas familias fundadoras, algunos apellidos que tal vez rondan en nuestras cabezas, que se asentaron en San Salvador, ¿quiénes fueron? Tipo, Bueno, ahora es los mucho dueñas más. se asentaron ahí. No, porque los dueñas son ya personas del siglo XIX, los Girola y todos ellos son personas ya del siglo XIX, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Que encontremos nombres que tienen que ver con esa fundación, porque hay que Ujú. decirlo también, San Salvador no siempre estuvo ni en el mismo lugar ni estuvo permanentemente. San Salvador sufrió varias despoblaciones a lo largo del tiempo. Vaya, por ejemplo, les cuento de dos. Ok. Una es que como Pedro de Alvarado se sentía discriminado por Hernán Cortés porque lo había mandado a unos pueblos que a él le parecían insuficientes porque no encontró el oro que encontraron en México ni en otros territorios, Pedro de Alvarado y Contreras sentía que necesitaba más por sus servicios a la corona. Y entonces cuando se enteró que Pizarro y Almagro habían encontrado el tesoro de los incas en Perú, decidió armarse y marchar a quitarles ese oro a sus compañeros de armas. Entonces despobló San Salvador y se llevó a los indígenas, a los negros africanos y a los pobladores españoles hacia el sur. Los metió en barcos y se los llevó hacia el sur. Desembarcaron en lo que en la actualidad se entiende como Ecuador y tuvo la idea, don Pedro, en aquella época, de atravesar los Andes bajo la nieve. Aquello, ya se imaginarán, fue una matanza espantosa de negros, indígenas pipiles, indígenas tlaxcaltecas, españoles y todo el mundo. Y solo se pudo superar cuando finalmente, ya
prácticamente vencidos por la naturaleza y por las batallas que estaban teniendo, eh, logró que le dieran oro, ¿verdad?, de los incas para regresarse, pero mucha gente no se regresó, sino que se quedó a trabajar con Almagro y con Pizarro, y esas tropas españolas que se quedaron allá terminaron llegando a Chile, y en Chile descubrieron dos cosas que son importantes para la salvadoreñidad actual. Una es que vieron los guanacos, vieron los animalitos estos llamados guanacos, y por otro lado aprendieron palabras del araucano, aprendieron palabras de la lengua araucana. Y una de las palabras de la lengua araucana, que no es ni pipil, ni maya quiché, ni nada por el estilo, como se lo inventan ahí en cuanta página de Facebook nos podamos encontrar, una de las palabras de la lengua araucana es nuestra fast food, nuestra comida típica, ¿verdad? Pupusa. La pupusa es una palabra originaria del sur de las Américas, de Chile, y fue llevada al reino de Guatemala por esas tropas que regresaron eventualmente a establecerse de nuevo a el reino de Guatemala. Entonces, la palabra guanaco, ¿verdad?, es llevada desde el sur también, y la palabra pupusa es llevada desde el sur. Esas tropas intercambiaron esas lenguas, intercambiaron esas palabras y se las llevaron. Y así también hay palabras del náhuatl que fueron a dar a Ecuador y fueron a dar a Perú. Y están documentadas también en esos territorios. Entonces, es bien interesante ese despoblamiento porque después nos permitió intercambiar cosas como esa. Pero esa fue uno de los despoblamientos. Otra que se dio fue cuando Pedro de Alvarado siempre andaba buscando más riquezas porque él siempre merecía más, ¿verdad? Según él, y se le ocurrió crear una armada, otros barcos, ordenó que se construyeran esos barcos en un astillero, en un lugar para la fabricación de barcos en la bahía de Siribaltique o Chiribaltique. Chiribaltique es en la actualidad la zona de Puerto El Triunfo, ¿verdad? En el departamento de Usulután, la bahía del Espíritu Santo, ¿verdad? La bahía donde está San Juan del Gozo y toda esta zona, ahí estaba el astillero de Chiribaltique y entonces ahí se construyeron esos barcos, pero también en la bahía de Iztapa, ¿verdad? Ahí construyeron la flota de Pedro de Alvarado. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando la flota estuvo lista, Alvarado se puso al frente de ella y tomaron rumbo al norte. Rumbo al norte era pasar por la Nueva España, ¿verdad? Porque lo que en la actualidad conocemos como México. Cuando llegan a territorio mexicano, ¿verdad? Cuando llegan a territorio mexicano, le dice uno de los gobernadores españoles que él, ya que lleva ejército, que le ayude porque hay hay un alzamiento indígena y es necesario aplastarlo. Y entonces allá se baja Pedro de Alvarado y Contreras con sus tropas y se van a una peña gigante, a un peñón que se llama Nochistlán, ahí en Jalisco, y eh, al querer entrar en batalla, el caballo de Pedro de Alvarado se viene para abajo y lo aplasta. Y entonces todo quebrado se lo llevan a Guadalajara, ahí en la actual Jalisco, y Pedro de Alvarado muere en Guadalajara aplastado por su caballo, por las heridas que le había producido. Entonces se lo llevan a lo que en la actualidad conocemos como la antigua Guatemala y lo sepultan en la Catedral de la antigua Guatemala. Ahí es donde él era el gobernador de Guatemala y ahí lo sepultan. ¿Qué es lo que pasa con sus barcos? Que eso es la parte más interesante, creo yo, de todo esto. Se ha llevado a la gente que vivía en San Salvador, a los indígenas, a los negros, esclavos, ¿verdad? Y se los ha llevado a todos prácticamente y los metió en los barcos y estos van a pelear sus batallas ahí. La idea que tenía Pedro de Alvarado era llegar hasta las Molucas, ¿verdad? Las islas de las especiarías, allá por Filipinas, con esos barcos. Pero cuando él se muere, los barcos quedan ahí. Entonces, Juan Rodríguez Cabrillo, un español, capitán, vecino de la antigua Guatemala, asume el mando de esos barcos y se va más al sur, más al norte todavía. Y entonces, Juan Rodríguez Cabrillo es el descubridor con esos barcos que se fabricaron
en lo que ahora es El Salvador, descubre California y descubre lo que en la actualidad es la costa de Oregón en Estados Unidos. Entonces, barcos con gente de San Salvador es la que descubre California y descubre Oregón para el Imperio Español. Entonces, los nombres que le asignan, los topónimos que le asignan en las cartas, en los mapas y en los apuntes, estos barcos son los que les asigna Rodríguez Cabrillo. Rodríguez Cabrillo muere ahí en California porque no logra sobrevivir al viaje, ¿verdad? Y muere ahí y lo sepultan en la isla de San Miguel, ahí en California. Entonces, desde esa época, ¿verdad? O sea, San Salvador ha estado presente en todos esos movimientos y en todas esas cosas. Es decir, la historia colonial de San Salvador es fascinante, pero desgraciadamente hay muy poco escrito de todo esto. Apenas, si alguien lo quiere buscar, a lo mejor todavía encuentra algún ejemplar por ahí, aunque sea usado, existe la historia de la villa de San Salvador de Rodolfo Barón Castro, que fue republicada en 1996 cuando se cumplió el, el 450 aniversario de la proclamación de la ciudad de San Salvador. Y es una edición muy bonita, ¿verdad? Que vale la pena leerla porque da mucha información disponible a mediados del siglo XX de cómo fue la fundación de San Salvador y permite también entender los procesos que se daban en aquella época para, pues, para, para fundar las villas, para establecer población, para asignar los lotes donde vivía la gente, para enterrar a la gente también, ¿verdad? O sea, cómo vivía la gente de aquella época, que era algo completamente distinto a cómo vivimos en la actualidad. Vaya, vaya información que nos trae Juan Carlos. Ya aquí salen varios Interesante. cortos para Instagram y para TikTok de todo esto, que lo vamos a hacer sin duda. Y Carlos, tengo una diga, pregunta bien importante que me están formulando. La gente está efervescente en este momento. Se constituye el inicio de San Salvador en 1525. 250 años después se retoma la imagen del divino Salvador del mundo, pero no inicia como una representación religiosa. Precisamente ahora que estamos en época de Cuaresma, en época donde el fervor religioso retoma la imagen del divino Salvador, la pregunta que me están haciendo es, ¿de dónde llegó la imagen o de dónde llegó esta veneración? ¿Cómo inició? Entiendo yo que llegó de Serbia, llegó de una parte de la Europa el este. central. Bueno, lo que decía, ¿no? La imagen, la advocación a San Salvador era una advocación católica de la época eh, de la Edad Media en España. Y lo que ocurre es que en 1776, perdón, en 1773 se producen los famosos terremotos de Santa Marta en Guatemala que destruyen gran parte del reino, ¿verdad? Afectan a población en lo que en la actualidad conocemos como El Salvador, que en aquella época era la provincia de San Salvador. Entonces, la provincia de San Salvador se ve muy afectada, la alcaldía mayor de Sonsonate se ve afectada también, y ahí, sobre todo, en la alcaldía mayor de Sonsonate se caen varias estructuras muy importantes que había en aquella época. La iglesia de Caluco, que era enorme, ¿verdad? En aquel entonces, se ve muy afectada, ¿verdad? La iglesia de Izalco también se ve muy afectada. O sea, muchas estructuras importantes de la religión católica y de otros lugares son afectadas por ese terremoto de Santa Marta de 1773, que es el mismo que destruye la antigua Guatemala. O sea, para que veamos la dimensión del impacto que tuvo ese fenómeno geológico. Y entonces, a raíz de tanta destrucción, sí había una estatua, había una figura del Salvador del mundo que le había donado justamente el emperador Carlos I de España y V de Alemania,
se le había donado a la provincia de San Salvador en el siglo XVI, pero no se podía transportar en carroza porque pesa como 2 toneladas esa efigie. Y entonces lo que ocurrió fue que a raíz de los terremotos, un africano, un negro, un mulato descendiente de aquellos que habían llegado en el siglo XVI, Silvestre García, este hombre casado con Benita Mexicano, otra esclava negra, decidió que en su propiedad iba a tomar un árbol de naranjo y lo iba a transformar en una estatua, en una efigie portátil del Salvador del mundo. Y entonces este hombre, que era un hombre de mucho dinero, a pesar de ser un liberto, un africano que había sido esclavo, este hombre saca la madera de su propiedad, ¿verdad? De su finca Los Amates y talla esta efigie portátil del Salvador del mundo, la que conocemos como el Colocho, ¿verdad? La de la transfiguración, el 5 de agosto de cada año. Y entonces la primera transfiguración se produce en 1777 y es alrededor de esa figura que se va a construir toda la parafernalia católica, ¿verdad? De El Salvador del mundo. Es ahí en ese momento, bajo el padrinazgo, digamos así, bajo la mayordomía de Silvestre García, que se desarrolla el culto al Salvador del mundo. No quiere decir que no existía, pero a partir de ese momento se volvió una tradición popular. Y unos años después, ya a inicios del siglo XIX, se le pone a la figura en una carroza portátil, ¿verdad? Tirada por bueyes, y desde entonces para acá, pues el Salvador del mundo existe y tiene sus transfiguraciones cada 5 de agosto. Muy bien, interesante Andrés, esta historia, la verdad. La clase Sí. completa. No, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos ha traído también un video que quiero ponerlo, que habla un poco acerca de los rótulos de los negocios en El Salvador. Veámoslo en estos momentos. La paleta de colores deben ser en natural del hierro o negro, también en códigos específicos de blanco. Incluso establecen medidas, posiciones y porcentaje del rótulo según la fachada. Es por Disculpen. ¿Por qué los rótulos del centro histórico no tienen colores? Por si no te has fijado, los rótulos de los comercios del centro de San Salvador no tienen colores. El rojo de la Pizza Hut, el amarillo y verde del Dollar City, en el centro no los pueden usar. ¿Pero por qué? Nuestro centro histórico tiene bellezas arquitectónicas y para cuidar la estética visual se establecieron normativas por APLAN. Los rótulos deben ser en materiales de hierro, madera, metal o acero inoxidable y la iluminación debe ser discreta. La paleta de colores deben ser en color natural del hierro o negro, también en códigos específicos de blanco. Incluso establecen medidas, posiciones y porcentaje del rótulo según la fachada. Es por eso que si te fijas, todos tienen la misma línea y manteniendo esa neutralidad se logra una estética más sobria en la arquitectura. Esto no es único en nuestro país. De hecho, en muchos países se tienen regulaciones muy similares. ¿A ti qué te parece? Cuéntame en los comentarios. Bien, ¿qué les parece? Que pueden comentar de esto. Bueno, como dice la misma autora del video, no es algo propio del país, es una regla internacional. Los centros históricos, ¿verdad? Sobre todo los verdaderamente históricos, ¿por qué me refiero a eso? Porque hay centros históricos que tienen edificaciones históricas y hay otros centros históricos que lo que tienen son predios históricos. O sea, nuestro centro histórico en la actualidad es prácticamente un centro de predios históricos, porque aquí estuvo tal cosa, ¿verdad? Aquí estuvo tal otra cosa, pero ya no existe. Entonces, lo que tendría que haber es una señalética que indique, por ejemplo, tú estás poniendo ahí una imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en esa imagen? Bueno, al fondo, no sé si se alcanzará a apreciar,
pero está el rótulo metálico del Hotel Nuevo Mundo, que era el hotel de los alemanes Port en el centro de San Salvador. En la actualidad ahí es el Jardín Centroamérica que construyeron hace un par de años atrás. Perdón, el año pasado, es el Jardín Centroamérica es del año pasado. El Hotel Nuevo Mundo, por ejemplo, quedaba al sur, en la manzana al sur del Palacio Nacional, ¿verdad? Y lo que está pasando enfrente en esa foto es un tranvía con baterías de Edison. Esos tranvías se diseñaron en Filadelfia, se importaron a El Salvador y llegaron en 1919. Funcionaron de 1919 a 1927. Ahí tienes tranvías ese tranvía es el tranvía de Filadelfia, ¿verdad? Establecía recorridos dentro de San Salvador y áreas perimetrales como Aculhuaca, Paleca, San Jacinto, Santa Tecla, ¿verdad? Y otros lugares. Y perdón, era solo para el uso urbano, te llevaba a la estación del ferrocarril con Santa Tecla y de ahí te podías comunicar. Había, por ejemplo, esa es una toma en el Parque Dueñas, la Plaza Libertad en la actualidad. O sea, los tranvías de batería sustituyeron a los tranvías de sangre que había y que funcionaban en la ciudad de San Salvador. Esto es muy importante de recalcar porque en esa época San Salvador se convirtió en una ciudad pionera en Centroamérica. No había otra ciudad, y esto por el impulso del café, no había otra ciudad que tuviera adelantos tecnológicos importados de Nueva York y de San Francisco después de los terremotos de 1917 y 1919. Por eso fue importante que San Salvador fuera una capital con en 1890 llega la electricidad, unos años antes, en 1882, ha llegado el teléfono, ¿verdad? En 1876 ya tiene telégrafos, ¿verdad? En 1867 ya tiene estampillas de correos. En 1892 se establece el colón como moneda, ¿verdad? También. Es decir, San Salvador, gracias al café y al impacto del café, se convirtió en una ciudad muy atractiva para el desarrollo de tecnologías que llegaban de otros lugares, ¿verdad? Y que permitían de alguna manera que ciertos sectores de San Salvador, Santa Tecla y Santa Ana en especial, Aguachapán de alguna manera, Sonsonate, tuvieran tecnologías de punta, ¿verdad? O sea, no fue ni de la noche a la mañana, ni tampoco fue sin inversión de capital público, ahora que le llamamos a socios público-privados, eso permitió ese tipo de tecnologías. Una pregunta, vemos en la imagen un carruaje sobre rieles tirado por burros, parece. Un tranvía. Un tranvía tirado por burros, era bastante común eso también. Se llamaban tranvías de sangre porque Ajá, exacto, lo que explico animales. primero. Sí, tranvía de sangre fue sustituido Entonces, por la imagen que hemos visto antes. exactamente, por los tranvías eléctricos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que la gente no obedecía las órdenes que se les daban. Los tranvías eléctricos circulaban sobre vías, sobre rieles, ¿verdad? Pero esos rieles constantemente estaban electrificados y entonces la gente pateaba los rieles y se electrocutaba. Y era lo que pasaba. Entonces, duraron muy poquito porque el servicio era muy bueno. Se imaginan en la actualidad lo que implicaría tener un servicio de tranvías así como el que existe en San Francisco, en el centro de San Salvador, pero duraron muy poquito porque la gente no obedecía y había constantes electrocuciones, ¿verdad? Porque pateaban los rieles y se electrocutaban esas personas. Las ciudades y bueno, las capitales también, que son cosmopolitas casi en todo el mundo, también sufren cambios constantes, modificaciones constantes. Y lo hemos venido viendo en San Salvador, las reubicaciones de los lugares y también cosas que cambian radicalmente. Por ejemplo, la biblioteca, ¿no? Me parece que tenía una imagen por aquí. Y ahora pues se encuentra la BINAES. ¿Cómo ve todos estos cambios que se están dando en San Salvador?
Bueno, vuelvo a insistir en lo que decía antes. San Salvador es una ciudad de predios históricos, Ujú. donde en la actualidad existe la biblioteca donada por la República Popular China. Ese lugar fue en 1814, en el tramo oriental de esa manzana, estaba la casa del médico aguachapaneco, el doctor Santiago José Rubí de Celis, o Santiago José Celis, como lo conocemos cuando nos toca hablar de la historia de la independencia. Este hombre fue uno de los independentistas del Reino de Guatemala, pero también fue el introductor de la vacuna contra la viruela en el Reino de Guatemala. Fue uno de los médicos que desarrollaron esta tecnología para evitar las muertes que causaba esa enfermedad mortal hasta 1979. Entonces, el doctor Celis tenía su casa ahí. Ahí en ese mismo predio, en esa misma manzana, nació también el poeta, uno de los poetas morazánicos, ¿verdad? Uno de los poetas, José Batres Montúfar, que fue soldado de la época de Morazán, ¿verdad? Y es un poeta muy reconocido en ese entonces, ¿verdad? También nació ahí, en ese lugar. Había una placa, hasta hace unos años, había una placa que recordaba que el poeta José Batres Montúfar había nacido en ese lugar. Y también en esa misma manzana funcionaba el Museo del Banco Hipotecario, ¿verdad? Porque el Banco Hipotecario había construido las instalaciones que eran el primer edificio de San Salvador que contó con escaleras mecánicas, escaleras eléctricas en la ciudad. Entonces, todo eso fue destruido para edificar la biblioteca donada por la República Popular China. Eh, las transformaciones no son malas, siempre y cuando las transformaciones permitan la conservación de sus enlaces con el pasado. Eso es lo que debiera de conservarse, pero no tenemos, por ejemplo, una señalética en la ciudad que indique esto que yo les estoy comentando. O sea, hay predios históricos de la ciudad que tendrían que tener una señalética bastante detallada. Por ejemplo, el mercado excuartel. El mercado excuartel, si la gente supiera la importancia histórica que tiene ese lugar, a lo mejor lo verían con otros ojos, ¿verdad? El mercado excuartel fue el convento de la Orden de San Francisco de Asís, durante prácticamente 300 años. Cuando las órdenes religiosas fueron expulsadas del territorio nacional en 1830, pasó a control del Estado, ¿verdad? Pero ya antes había sido sede de la primera asamblea constituyente del Estado de El Salvador, había sido el lugar donde se eligió al primer jefe de gobierno del Poder Ejecutivo de El Salvador. Ahí se eligió la primera Corte Suprema de Justicia de El Salvador, fue la primera sede de la Universidad de El Salvador, ahí se emitió la primera Constitución de El Salvador en el 12 de junio de 1824. Ahí fue cuartel, ¿verdad? En varias ocasiones, ahí fue sede del Poder Ejecutivo, ocurrieron un montón de golpes de Estado en ese lugar, ¿verdad? O sea, hubo muchísimas cosas que se dieron en ese sitio y no hay ni un solo rótulo que nos diga esa historia y que nos la cuente a las personas que podemos llegar por ese lugar. Es decir, yo creo que las transformaciones tienen que ir acompañadas también, no solo de que los rótulos no tengan color, ni que no solo los rótulos sean de una paleta cromática determinada, también tienen que ir acompañadas de otras cosas. Y como el organismo internacional de los museos lanza constantemente directrices para cómo administrar los centros históricos. La Habana, por ejemplo, tiene su oficina del historiador, ¿verdad? Que es la que traza las directrices por las cuales se conserve la antigüedad, ¿verdad? Y se conserven las características de un sitio como La Habana Vieja. O la antigua Guatemala también tiene características así, ¿verdad? Que no permite la construcción de cualquier cosa porque desentona con el espíritu de la ciudad. Bueno, pues lo mismo debiera de existir en otros, no solo en el centro de San Salvador, ¿verdad? Sino también en otros lugares del país que merecen, que tienen centros patrimoniales, también Santa Ana, Suchitoto, ¿verdad? Que tienen otros centros que vale la pena también conservar
pero conservarlos realmente, ¿verdad? No solamente hacerle intervenciones de ocasión, ¿verdad? Sino conservarlos y que la gente además sepa la historia de esos edificios y por qué son importantes. O sea, no todos los edificios tienen las categorías que puede tener un Palacio Nacional, un Teatro Nacional, un Teatro de Santa Ana, un Teatro de San Miguel, por ejemplo, pero sí hay muchas estructuras que se pueden conservar dentro de los centros históricos para mostrarnos a las futuras generaciones, ¿verdad? Cómo era la arquitectura, cómo eran los lugares que había antes. Pero eso implica conservación, ¿verdad? Y no remodelaciones ni destrucción del patrimonio cultural. Eso es sumamente importante. Antes de darle la palabra a Juan Carlos, bueno, que ya faltan unos cuantos minutos también, me gustaría que nos hablara un poco de otro ícono de la capital de El Salvador, como es la catedral. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, lo que pasa es que justamente en abril de 1822 surge un debate bien interesante en El Salvador, del cual pues en la actualidad casi no tenemos memoria, ¿verdad? En abril de 1822, los políticos independentistas dijeron, bueno, miren, si nos hemos separado de España políticamente, el Real Patronato que el Vaticano le había cedido al rey de España desaparece también. Y entonces nosotros, como independentistas, como un Estado independiente, podemos nombrar a nuestras autoridades religiosas. Y entonces fundaron el Obispado de San Salvador y nombraron obispo al doctor José Matías Delgado y de León, al independentista, ¿verdad? Al padre, a uno de los padres de la patria salvadoreña. Y entonces eso, claro, el Papa puso el grito en el cielo, ¿verdad? Y dijo, ¿y esto qué es? Y entonces durante 20 años, El Salvador estuvo lejos de la Iglesia Católica Mundial, porque el Papa excomulgó a Matías Delgado, ¿verdad? Excomulgó al designado obispo civil de San Salvador y no hubo obispo en la diócesis de San Salvador, en el obispado de San Salvador, y el arzobispo de Guatemala tampoco designó a nadie. Entonces, durante 20 años, el territorio del Estado de El Salvador, ¿verdad? Y de la República de El Salvador, apenas un año, no tuvo un obispo, no tuvo a alguien que fuera el máximo jerarca de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces es hasta 1842 cuando el Papa designa a el doctor Jorge de Viteri y Ungo como primer obispo oficial de San Salvador. Y es entonces cuando la iglesia del Rosario, el templo del Rosario, ahí al oriente de la Plaza de Armas, en la Plaza Libertad, es designada primera catedral de San Salvador. La primera catedral es medio destruida por el terremoto de abril de 1854 y se termina de caer con el del 19 de marzo de 1873. Ahí se termina de destrozar aquella edificación. Y a raíz de ese terremoto, se decide que mejor hay que trasladar la sede de la nueva catedral, ya no dejarla ahí, sino moverla a otro lugar. Y entonces designan el norte, curiosamente, el norte de la plaza central, ahora Plaza Barrios, y ahí construyen la nueva catedral, ¿verdad? Construyen la nueva catedral y esa nueva catedral y pasa a destruirse por incendio en 1955. Y de 1955 hasta 1999 se inicia la construcción de la siguiente catedral, que es la que tenemos en la actualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ha habido muchísimos cambios alrededor de eso. El plan original de esa tercera catedral fue diseñado por un arquitecto alemán, pero cuando llegaron los planos a San Salvador, ¿verdad? No cabía el edificio que el hombre había diseñado, ¿verdad? Y entonces le tocó a don José María Durán adaptar los planos a la realidad del terreno que tenían. O sea, lo que había era lo que estaba, ¿verdad? Y entonces, pues a partir de 1999 tenemos la catedral que existe en la actualidad, ¿verdad? Que antes tenía la fachada, el,
el mosaico de Fernando Llort y que fue destruido hace como 13, 14 años más o menos, ¿verdad? Y ahora es esa fachada que vemos donde está Sí, la efigie histórica del Salvador del mundo. exacto, muy bien. Juan Carlos. Bueno, Carlos, ¿por qué quisimos hacer en conjunto con Andrés, por qué quisimos hacer este conversatorio? Resulta ser de que nosotros como Informativo Salvadoreño fuimos invitados por la Alcaldía de San Salvador a participar al concierto, a la celebración de los 500 años, asistimos, pero nos llevamos la impresión inmediata de que el tema histórico no iba a ser tratado. Escuchamos al alcalde decir, hemos reconquistado el centro. A mí me preocupó cuando yo escucho esas palabras porque yo digo, en ningún momento estoy escuchando datos históricos, estoy escuchando datos como los que tú nos has regalado en este día, que seguramente para mí personalmente será un tema que lo tengo que retomar, estudiar como salvadoreño, saber el origen de mi ciudad. Y, y a mí me preocupa esa parte de reconquista. Yo sé que tú estás muy pendiente de toda la transformación de la ciudad. ¿Qué opinión te genera esta palabra específicamente? Bueno, yo tengo 30 años de hacer historia urbana de San Salvador. He colaborado en varios proyectos de la empresa privada, de personas que han estado documentando sectores del desarrollo urbano de San Salvador. Eh, una celebración de 500 años no es cualquier cosa. Una celebración, bueno, si una población puede invertir en gastarse cientos de miles de dólares en sus fiestas patronales una vez al año, bueno, hombre, cada vez que se cumplan 500 años podríamos gastarnos un poquito más de eso, ¿verdad? Y no improvisar un concierto o improvisar un logotipo, ¿verdad? Y ponerlo y subirlo a redes sociales, porque una celebración pentacentenaria, pues no es de cualquier día ni de todos los días, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, eh, no se improvisa una cosa así, no se improvisa de esa manera. Hace 100 años el doctor Alfonso Quiñones Molina mandó acuñar una moneda especial por los 400 años de fundación de San Salvador. En 1942, la alcaldía de San Salvador emitió una orden para convocar a un concurso municipal de diseño del escudo de la ciudad y lo ganó el pintor José Mejía Vides. El escudo anterior de la ciudad decía claramente 1525 como año de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Es decir, un evento, un efemérides de esta naturaleza no es algo de una tarde, ni de una noche, ni de quemar 4 cohetes de vara, ni de dar un concierto. Es una celebración para todo el año, por ejemplo, ¿no? Es una celebración que debiera de ser de otro tipo, ¿verdad? Que debiera de tener otras características. Si no, fijémonos en las celebraciones de 500 años de Guatemala, de Ciudad de México, de Panamá, de tantos lugares en la América Española, ¿verdad? O sea, no cualquier lugar ni en cualquier momento se cumplen 500 años. Entonces yo creo que este es el momento ideal para hablar de la ciudad, hablar de la historia de la ciudad, pero también hablar del presente de la ciudad y del futuro de la ciudad. ¿Por qué? Porque nos atañe a todos, ¿verdad? Nos atañe a todos y porque tenemos que tener bien claro de dónde venimos, quiénes somos, por qué somos como somos y cuáles son nuestras posibilidades de futuro. Y eso solo lo vamos a lograr discutiendo acerca de la ciudad. Hay muchos ámbitos de la ciudad que tienen que ser discutidos. Eh, Uno de los temas es el drama humano de San Salvador. San Salvador no es una ciudad pequeña, es una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Es una ciudad superpoblada, es una ciudad con crisis hídrica, es una ciudad donde ahora queremos construir edificios de 70 pisos
con fallas geológicas reconocidas, ¿verdad? Y que causan periódicos terremotos, ¿verdad? Con un volcán que apenas hace 107 años ha hecho erupción. Es un volcán que está activo, ¿verdad? O sea, tenemos una serie de cosas por las cuales hablar de la ciudad. Y no es un invento mío, es que es la realidad que tenemos. Es lo que vamos a enfrentarnos día con día, ¿verdad? Estamos en un mundo donde hace una semana hubo un terremoto 7,9 en Myanmar, ¿verdad? Somos parte del cinturón de fuego, estamos sometidos constantemente a huracanes, estamos sometidos constantemente a diversos fenómenos, ahora con la niña, con el niño, con el cambio climático. Bueno, pues todo eso es parte de la ciudad, ¿verdad? Tenemos que hablar de todo eso. Tenemos que hablar de la vivienda en la ciudad de San Salvador. Tenemos que hablar de las posibilidades educativas dentro de la ciudad, el desplazamiento humano, ¿verdad? Las vías de transporte que tiene, ¿verdad? O sea, estamos preparados para tener un cablebús, estamos preparados para tener un servicio de metro, ¿verdad? Estamos preparados para una serie de tecnologías nuevas en una ciudad donde los desplazamientos son cada vez más limitados, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad de temas ahí que yo creo que no es una situación de hablar. Esta conmemoración de los 500 años de San Salvador debió haber sido algo planificado desde hace varios años y sobre todo debió ser la posibilidad abierta para que la ciudadanía se expresara de cómo ve la San Salvador de los próximos 500 años. Porque es interesante, o sea, también la imaginación no nos ha llevado a ningún lugar nunca, pero sin ella no hubiéramos llegado nunca a ningún otro lugar. Entonces necesitamos imaginar, concebir una ciudad completamente diferente, como quisiéramos que fuera San Salvador. Esa es una forma de participación ciudadana. Ahí es donde yo creo que nuestras autoridades podrían haber tenido una oportunidad de oro, pero no improvisando, sino teniendo la cabeza fría y las posibilidades para desarrollar estas dinámicas ciudadanas y permitir que las personas, las personas que nacimos ahí o las personas que vivimos ahí, pudiéramos expresarnos al respecto de esto. Es decir, no se trata simplemente de cubrir un olvido histórico, ¿verdad? No se trata simplemente de cubrir un efemérides que se nos quedó ahí en el calendario. 500 años no se cumplen cualquier día y yo creo que es un momento importante para poder hablar de eso de aquí a lo que queda del año. Muchas gracias por esa reflexión. Aquí hay una pregunta que me gustaría trasladársela. Sí, la última pregunta, Andrés, creo que usted la puede formular. Y con esto despediríamos el programa, agradeciendo infinitamente a Carlos por toda la sabiduría. Sí. Vamos cerrando, Juan Carlos, pero Julio Chávez hace una pregunta específica. Dice, gracias por su valiosa información. Mi duda es si no hubo catedral desde el inicio de 1546, sino hasta 1842, como usted menciona. Solo hubo iglesias en esos 3 siglos prácticamente. Bueno, hubo iglesia parroquial, ¿verdad? Hubo una iglesia parroquial en San Salvador y había curatos y había una serie de distribuciones en las diferentes partes del territorio de la provincia e intendencia de San Salvador, pero éramos, en aquella época, estas personas eran subsidiarias del arzobispado de Guatemala, o sea, todas las recaudaciones, todos los trabajos, todo lo que se desarrollara en las iglesias, en los templos de aquella época, tenían que rendirle cuentas a la ciudad de Guatemala. Muy bien, excelente. Juan Carlos, yo creo que vamos a invitarle de nuevo. Me gustaría, sabe, una cosa que nos ayudara a entender un poco la historia de barrios, ¿no? Porque también hay un montón de mitos del general Capitán, ¿verdad? Que hay, bueno, también está la universidad, hay monumentos, un montón de cosas, hay un montón de mitos. También el tema acerca de
la independencia de Centroamérica, ¿no? Incluyendo El Salvador, y otros temas de historia que nos gustaría que nos ayudara, porque nos ha encantado, la verdad, toda esta información que nos ha dado y que no se encuentra todos los días. Y de aquí, pues, material audiovisual que está en las redes tradicionales, pero también va para los podcasts y toda la gente que nos escucha en Sudamérica, aquí en Europa y también en Australia. Así es que le agradecemos mucho su presencia, toda la carga informativa que nos ha dado de historia viva, actual, la reflexión que ha hecho sobre el San Salvador de hoy, los desafíos que tiene la ciudad. Solo ahí merita otro podcast. Juan Carlos. Bueno, sí, complacido, agradecido. Realmente en este momento estoy con muchas ideas, con muchas preguntas, pero esto nos va a dar espacio para poder invitar nuevamente a Carlos, a quien deseamos lo mejor, mucha salud, mucha fuerza, como salvadoreños que vivimos fuera de nuestro país, pero que estamos muy pendientes de todo lo que sucede. Infinitamente gracias, Carlos, por toda este tesoro histórico que ha compartido en este día junto a nosotros. Muchas gracias, bueno, y lo esperamos de nuevo. por la oportunidad, y la verdad es que quienes me quieran seguir pues tienen abierto mi página de Facebook, también hay cuentas en Twitter, en la red X, ¿verdad? Y mantengo microprogramas en 2 emisoras de radio en El Salvador, y normalmente los fines de semana publico en el Diario de Hoy o en el Diario El Mundo. Mañana llevaré un artículo dedicado a el salvadoreño que tradujo a Mark Twain, al narrador estadounidense, y que es un pionero de la traducción de este autor en toda la lengua castellana. O sea, es interesante la figura de este salvadoreño injustamente olvidado. Pero bueno, cosas como esa las voy sacando periódicamente porque, como lo he sostenido desde hace muchos años, el conocimiento es prestado, ¿verdad? Y yo lo único que hago es reunir cosas y devolvérselo al pueblo salvadoreño. Bueno, muy modesto de su parte. ¿Cómo lo encuentra en las redes sociales si alguien quiere comunicarse con usted? Bueno, en redes sociales, mi canal de YouTube es Carlos Cañas Dinarte Profesor, ¿verdad? Igual está la página de Facebook que se llama igual, Carlos Cañas Dinarte Profesor, y Efemérides CCV, ¿verdad? O en mi cuenta personal CC Dinarte 2010. Y ahí me pueden encontrar, y ahí estoy publicando material. No solo publico material cultural, por supuesto, porque como ciudadano también tengo una posición respecto a la realidad no solo de la ciudad, del país y del mundo, sino también voy publicando cosas que me llaman mucho la atención de otras procedencias, ¿verdad? Y trato de forjar de esa manera también un aporte a la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias. Lo esperamos en la próxima. Muchas gracias, Carlos. A la próxima. Gracias. Encantado, saludo. Bienvenidos a la Menuca. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.